Hola chicos, buen día. Como ven en el tema del día de hoy, platicaremos sobre la resolución de triángulos rectángulos. Hasta ahora hemos visto funciones trigonométricas, algunas identidades, y por eso podemos llegar a solucionar triángulos rectángulos. Para empezar, resolver un triángulo rectángulo consiste en determinar la medida de sus ángulos agudos y la longitud de sus tres lados. Analicemos unos pequeños ejemplos. El ejemplo 1 dice: resuelve el siguiente triángulo rectángulo. El triángulo se presenta a continuación y los datos que conocemos son la hipotenusa, que es C igual a 80, y el ángulo A, que es igual a 63 grados. De este lado, del lado derecho, presento las tres identidades trigonométricas que generalmente se trabajan y que contiene la calculadora. Sabemos que podemos ocupar el seno de A porque conocemos el ángulo, que en este caso sería el ángulo de A, y conocemos la hipotenusa, aunque no conozcamos el cateto opuesto, que sería A, pero vamos a determinarlo con base a esta función trigonométrica. También el coseno de A lo podemos ocupar debido a que conocemos la hipotenusa y nuevamente el ángulo. Con esto determinaríamos el cateto adyacente, o sea B. Pero la tangente de A no necesariamente la vamos a ocupar porque hasta ahorita no conocemos ni el cateto opuesto ni el cateto adyacente al ángulo de 63 grados. Entonces, empleando el seno de A, sería seno de 63 es igual al cateto opuesto, que es A, entre la hipotenusa, que es C. Así que quedaría A entre 80. Despejando A, quedaría 80 por el seno de 63. Vamos a emplear la calculadora para poner en práctica lo que ya hemos visto. Vamos a multiplicar 80 por el seno de 63 grados. Nos quedaría 71.28. Entonces el valor de A, que es el cateto opuesto, sería 71.28. Ahora, utilizando el coseno del ángulo, coseno de 63 sería igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea, B entre C, entonces nos quedaría B entre 80. Despejando B, nos quedaría 80 coseno de 63. Entonces vamos a multiplicar 80 por el coseno de 63 grados, dando como resultado 36.32. Finalmente, para determinar la medida del ángulo B, basta con decir que si sumamos la medida del ángulo A y la medida del ángulo B, nos va a resultar a 90 grados. Y como ya conocemos la medida del ángulo A, que es 63 grados, nos resultaría en un despeje. Entonces la medida del ángulo B sería 90 grados menos 63 grados que mide el ángulo A, dando como resultado 27 grados. El ejemplo 2 nos pide nuevamente resolver el triángulo rectángulo. En este caso, los datos que conocemos son A igual a 5 y B igual a 12. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Sustituyendo los valores que ya conocemos, nos quedaría raíz de 169, o sea que C sería igual a 13. Entonces, ahora podemos aplicar la función trigonométrica de tangente, porque conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, que es A y B, en este caso 5 entre 2. Y para determinar la medida del ángulo A, tenemos que aplicar la tangente inversa de 5 entre 12. Entonces, la tangente inversa se escribiría de esta forma. Colocamos Shift, como hemos platicado en el video anterior, tangente, y colocamos 5 entre 12. Cerramos paréntesis, le damos igual y nos quedaría a 22.62. Entonces la medida del ángulo A es 22.62 y como hicimos en el ejercicio anterior, si sumamos tanto la medida del ángulo A como la medida del ángulo B, nos resultará en 90 grados. Así que resulta en un despeje de 90 menos 22.62
y la medida del ángulo B serían 67.38 grados. Con eso terminaríamos los ejemplos y el video del día de hoy, pero me gustaría antes mencionar que para resolver un triángulo rectángulo tenemos que conocer por lo menos dos datos de nuestro triángulo. Pueden ser medidas de sus lados o pueden ser medidas de sus ángulos. Y bueno chicos, nos vemos en el próximo video.